Plata y acero. Kevin Randle. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2023. Plata y acero. Por fin se había llegado a esto. La larga campaña de verano había hecho retroceder a las fuerzas de la Reina de la Oscuridad y los restos de su malparado ejército se encontraban ahora agrupados a su alrededor, al pie de un desolado risco coronado por un torreón negro como la noche. Unos pocos miles de guerreros harapientos, sucios y cansados esperaban que la reina hiciese algo antes del ataque final. Las tropas de Uma se extendían por las lomas desde donde se divisaba la torre. Encaramado a lomos del dragón plateado, el caballero estudió el panorama desplegado a sus pies, buscando la trampa que sabía que les tenía preparada. La retirada del ejército de la reina se había producido en línea recta, como si este fuera su punto de destino. Al mirar a la derecha divisó el movimiento de sus tropas, los caballeros montados en sus corceles, precedidos por los arqueros que iban detrás de los hombres armados con lanzas, mientras tomaban posiciones al pie de las colinas. Las columnas, largas y rectas, se diferenciaban por estandartes de colores. El movimiento de los pies y el trapaleo de los caballeros levantaban una nube de polvo del reseco suelo que los envolvía como una niebla densa. Despacio, en medio del resonar de sus equipos al chocar entre sí las piezas metálicas, se situaron en una estricta formación militar. Era una tropa silenciosa, tensa y nerviosa, a la espera de que Uma diera la orden de ataque. La escena de la izquierda era muy semejante. Los hombres avanzaban y sus armas dispuestas a la lucha centelleaban a la luz del sol de la tarde. Las mujeres y los niños se habían quedado en la retaguardia para levantar el campamento y preparar vendajes y entablillados que se precisarían tras la batalla. También se encontraban en la retaguardia los carros de suministros tirados por bueyes, así como los hombres de apoyo entre los que se contaban armeros, escuderos que aspiraban a convertirse en caballeros, palafreneros y conductores de carros, y desde allí, sudorosos por el tórrido calor, observaban los acontecimientos deseosos de tomar parte en la batalla de algún modo. Cerca de este grupo estaba la improvisada banda. Flautas, tambores y címbalos cuyas notas enardecerían a los combatientes incitándolos a realizar grandes gestas. Los músicos tenían secas las gargantas por el polvo y se enjugaban el sudor de las frentes, a la espera de que alguien hiciese algo, a la espera de que Uma les ordenara avanzar. El caballero descendió del dragón plateado, y el majestuoso animal desapareció de manera repentina. En su lugar se materializó una esbelta y hermosa mujer con una melena reluciente como plata. Llevaba un peto verde moldeado a su medida, una falda corta de cuero y grebas del mismo material y color del pectoral. Su mano derecha, delicada y esbelta, sostenía una espada ancha por la empuñadura enjollada, con la acerada punta clavada en la tierra, entre sus pies. En su rostro se plasmaba un gesto de firme resolución, pues sabía el alcance que este acontecimiento. Sabía cuál tenía que ser el desenlace de la batalla y sabía el precio que habrían de pagar Uma y ella para alcanzarlo. Se volvió para mirar al caballero, un hombre fuerte con un enorme y llamativo bigote y oscuro cabello que le llegaba a los hombros. Vestía una armadura de plata, se cubría con un yelmo rematado por una pluma carmesí y sostenía la dragonlance que medía unos 3,5 metros de largo. La punta del arma era de plata pura y el astil de madera pulida. Era un arma especial, forjada en las entrañas de la montaña del dragón plateado. Tal vez la única arma en el mundo capaz de destruir a la reina y a su ejército. Uma dio un paso a la derecha y rozó el hombro de la mujer como si quisiera asegurarse de que era real, de carne y hueso, y no un espejismo creado por el enemigo. Ella agarró la mano del caballero y volvió hacia él su rostro sonriente, enmarcado por el plateado cabello. «La tenemos atrapada», dijo con voz queda, acariciante. «Sí», se mostró de acuerdo Uma. «La reina de la oscuridad ya no tiene a dónde ir». Sin embargo, no terminó la frase,
asaltado por una sensación de inquietud que no podía precisar. Era como si la maldad irradiara del torreón, como si la reina los hubiera traído a aquel lugar para destruirlos. Todo habrá acabado pronto, susurró ella, como si hablara para sí misma. Todo. Miró fijamente a Uma. El corazón le latía desbocado. Despacio, alargó la mano y acarició la mejilla del caballero con la punta de los dedos. No tan pronto como quisiera, respondió ceñudo. También él sentía un vacío en su interior porque sabía lo que el final de esta batalla significaría para ellos dos. Unas cuantas horas más compartidas y después la separación permanente. Pero ese era el precio que debían pagar por destruir a la reina de la oscuridad. ¿Te arrepientes de tu decisión?, le preguntó ella en voz baja. Cada día. Cada hora. Cada vez que pienso en lo que pudimos tener. Pero no dependía de nosotros. La decisión no estaba en nuestras manos. Se giró hacia ella y dejó que sus ojos se deleitaran con su belleza, una belleza etérea, intangible, producto de la ilusión. Mas era una ilusión tan perfecta que habría perdurado a lo largo del tiempo si hubieran pagado el precio exigido. Pero no podían hacerlo. Ella sintió con un cabeceo, temerosa de hablar. Temerosa del dolor que se insinuaría en sus palabras. Volvió el rostro y miró el ejército de hombres cansados que presentían que el final estaba próximo. Hombres sucios y agotados que jamás habían perdido la fe en Uma, seguros de que los conduciría a la victoria. Hombres que sabían que él nunca los traicionaría y que creían que, de un modo u otro, este día vería el final de la espantosa guerra. Ojalá, empezó la mujer, pero fue incapaz de terminar la frase. ¿Qué podía decir? Sabía desde el principio cuáles eran las reglas. Sabía lo que suponía adoptar la forma humana y el precio que debía pagar por ello. Pero no había imaginado que fuera tan alto. Y ahora ya era demasiado tarde. Uma le cogió la mano y se la apretó con firmeza para que no se alejara de él. Había querido decirle muchas cosas, pero le faltaban las palabras. En el fondo de su corazón sabía que habían tomado la decisión correcta, pero esa certeza no hacía las cosas más fáciles. En lugar de decirle que el tiempo que estuvieran juntos por corte que fuera merecería la pena el sacrificio, guardó silencio. Ella lo sabía, estaba seguro. Y eso era lo único que importaba. Ciertas palabras no necesitaban pronunciarse en voz alta para ser escuchadas. Un profundo silencio cayó sobre el valle y las colinas que lo rodeaban. Las nubes de polvo flotaban a la deriva arrastradas por una brisa ligera que no aliviaba el calor aplastante de la tarde. La escalofriante quietud se extendió en derredor, como si todo el mundo contuviera el aliento esperando a que alguien tomara la iniciativa. Uma atrajo hacia sí a la mujer, pero no sintió el cálido tacto de su cuerpo a causa de la pesada armadura. La transpiración, producto del calor y la tensión del momento, empapaba el rostro y el cuerpo del caballero. No le gustaba el modo en que la reina de la oscuridad se había refugiado en el torreón. No le gustaba el modo en que su ejército se había agrupado en su base, como si hallara protección a su sombra. Tenía el apestoso tufo de una trampa, y lo asustaba porque era una maniobra imprevista. Durante un instante todo permaneció estático, los dos ejércitos separados por una franja de tierra de nadie, polvorienta y llana. Nadie se movía, los únicos sonidos eran el seco chasquido de los estandartes al ondear al impulso de la ardiente brisa y el apagado golpeteo metálico de equipos y arreos. Entonces se produjo un destello de luz y la mujer desapareció. Uma subió al dragón plateado que apareció junto a él y sostuvo la dragonlance en la mano izquierda, con el mango apoyado en el muslo. Vio que los comandantes de su ejército, los capitanes de los laceros, los arqueros y los caballeros tenían puesta en él la mirada aguardando que diera la orden. Vio a la reina de la oscuridad y a su ejército y supo que la espera había llegado a su fin. Se inclinó hacia adelante y acercó su boca al oído del dragón plateado. «Es la hora», dijo.
La inmensa cabeza del animal hizo un breve gesto de asentimiento. Una lágrima solitaria resbaló por la escamosa mandíbula. Uma enarboló la dragonlance sobre su cabeza y después la inclinó con un brusco movimiento de muñeca. En respuesta a la señal se alzaron gritos en sus filas y los arqueros tensaron las cuerdas. Dispararon a la par, como un solo hombre, y una lluvia mortífera surcó el aire y se precipitó sobre las filas de la reina. Al mismo tiempo que se disparaba una segunda andanada, los laceros iniciaron un lento avance hacia el enemigo, con los escudos ante ellos y las lanzas apuntadas contra los soldados de la reina. Sonó un grito que pareció salir de 100.000 gargantas, un rugido lanzado por ambos bandos. La reina de la oscuridad, una bellísima mujer ataviada con ropajes negros que montaba un corcel azabache, dio la orden de avance con un gesto conminatorio. Las tropas se pusieron en marcha cruzando a la carrera la reseca tierra de nadie y levantaron una nube de polvo que los ocultó a ellos y al negro torreón que había detrás. Los dos ejércitos chocaron con el estruendo del mar tormentoso que rompe en el acantilado. Se oyó el golpeteo de metal contra metal, los esforzados gruñidos de los hombres de ambos bandos enzarzados en el combate. Las tropas de Uma retrocedieron momentáneamente ante la violenta embestida de las fuerzas de la reina de la oscuridad, pero las posiciones no tardaron en estabilizarse. Desde su puesto en la colina, a lomos del dragón plateado, Uma observaba la marcha de la batalla. Sus soldados se debatían en el conflicto blandiendo espadas y descargándolas contra el enemigo. Caían hombres heridos que gritaban de dolor y miedo. Otros se desplomaban muertos antes de tocar el suelo. Unos pocos se daban a la fuga, pero nadie les prestaba atención. A pesar de la distancia que los separaba de la batalla, Uma vio que la sangre empezaba a manar en abundancia. Se acumuló en charcos bajo los cuerpos y corrió en arroyos que empezaron a formar ríos. El polvo que un momento antes levantaban los pies de los combatientes desapareció al empaparse el reseco suelo de sangre. Los hombres de Uma obligaron a los de la reina a batirse en retirada. A medida que sus filas se debilitaban y morían sus soldados, otras tropas de refuerzo se abrían paso hasta la línea del frente. Algunos iban armados con mazar e intentaban aplastar los cráneos de los atacantes. Otros blandían lanzas y picas y arremetían contra las filas de Uma matando e hiriendo. El horrendo espectáculo era más de lo que Uma podía soportar. Era la batalla más brutal y sangrienta que jamás había presenciado. Apartó los ojos, incapaz de contemplarlo por más tiempo, pero seguía oyéndolo. Escuchaba los gruñidos y los gritos de los combatientes, el vibrante chocar de las armas, los gritos de dolor de los heridos y los aullidos agónicos de los moribundos. Comprendió que en la guerra no había gloria alguna, solo había sangre y la muerte cruel de hombres valientes. Él no tenía madera de líder. Detestaba encontrarse a salvo en la colina contemplando la batalla mientras sus hombres luchaban y morían en la llanura, a sus pies. Pero desde aquella posición también veía cómo desplegaba su ejército la reina y cómo contraatacarlo con el suyo. Podía darse cuenta de los puntos débiles de sus filas y reforzarlos, al igual que localizarlos del enemigo y sacar partido de ello. Lo flanqueaban los caballeros, la flor y nata de su ejército, a la espera de que les diera la orden de ataque. Debería haber sido una victoria rápido y fácil. A la reina le quedaba lo que apenas podía calificarse de ejército. Uma la había perseguido durante todo el verano, haciéndose más fuerte en tanto que ella se debilitaba. La había acosado, creyó, a través de las secas llanuras hasta tenerla acorralada en aquel negro torreón. Había perdido hombres en cada escaramuza. Muchos más que Uma. Y, con cada derrota, se habían producido más deserciones entre sus seguidores. A veces, valiéndose de su magia o de la de sus túnicas negras, creaba espejismos para asustar a los hombres de Uma. Hubo una ocasión en que los soldados dieron media vuelta y huyeron dejándolos solo a lomos del dragón plateado al creer que los atacaba una extraña raza de amazonas de cabellos negros como ala de cuervo, mujeres fuertes e inmunes al miedo. Uma se había lanzado al ataque,
con la cabeza agachada como si lo azotara un vendaval y la dragonlance en posición de combate. Había penetrado entre la horda de mujeres y había cabalgado sin sufrir daño alguno a través de sus flechas y espadas ilusorias. Haciendo caso omiso de las fieras amazonas, había atacado las filas de túnicas negras que había tras ellas. Su arremetida había creado la confusión entre los hechiceros, a varios de los cuales había matado. Hubiera querido acabar con todos para que jamás hicieran uso de sus malignos poderes. Mientras los hechiceros huían en desbandada o caían muertos, las ilusiones que habían creado desaparecieron. Entonces su ejército había dejado de huir y se había vuelto para contemplar la llanura desierta. Unos cuantos hombres habían muerto a causa de su propio terror o aplastados bajo los pies de sus compañeros. En el campo de batalla quedaban solo Uma y una bella mujer de cabello plateado. La reina y su ejército habían escapado del violento ataque amparados en el velo de las ilusiones mágicas. Hoy era Uma quien se hallaba detrás de su ejército observando su avance sobre las filas del enemigo, matando a su paso a muchos hombres de la reina, destrozándolos, haciéndolos retroceder hacia el negro torreón. Se produjo el seco estampido de un trueno. Unos nubarrones empezaron a acumularse en el cielo sobre las cabezas de los combatientes, nubes púrpuras que se volvían pardas y negras antes de inflamarse en amarillos y naranjas. Al tiempo que los truenos restallaban, relampaguearon los primeros rayos. Algunos tocaron la parte alta de la torre de manera que ésta empezó a emitir un fulgor amarillo iridiscente. Unas chispas volaron arrastradas por el fuerte viento y cayeron arremolinadas sobre la base de la torre agitando las ropas, las túnicas y los estandartes de ejército de la reina. El retumbar creció hasta semejar el redoble fúnebre de un tambor gigantesco. El estruendo sacudió el suelo haciéndolo vibrar. De pronto, una formación de soldados apareció en la base de la torre. Todos vestían relucientes armaduras negras iguales a la de la reina de la oscuridad e iban armados con grandes espadas plateadas. Sin inmutarse por la inminente tormenta, avanzaron en abanico al encuentro del ejército de Uma, matando hombres a su paso y obligándolos a retirarse. En torno a ellos, los soldados de la reina que había muerto antes parecieron volver a la vida. Hombres a los que les faltaban miembros y dejaban un rastro de sangre al caminar enarbolaron sus armas y reanudaron el ataque. Espeluznantes horrores ensangrentados que caminaban, aullaban con voces inhumanas, blandían sus armas en lo alto. Atacaban. Acuchillaban. Mataban. Con un grito de rabia y desesperación, Uma equilibró la dragonlance en posición de combate, y el dragón plateado que montaba alzó el vuelo. En medio de gritos enardecidos, los caballeros se unieron a él azuzando a sus caballos. El frente de hombres que cubría casi un centenar de metros dejó atrás a las filas de su ejército y arremetió contra las tropas de refuerzo surgidas de la torre y del terreno que la rodeaba. Ya en lo más reñido de la batalla, rodeado por sus hombres, Uma descendió del dragón. Hincó el astil de la dragonlance en la tierra, decidido a no retroceder un paso más allá de ese punto. Desenvainó la espada y la extendió ante él, el acero centelleó con la luz del sol que traspasaba el denso manto de nubes cernido sobre el campo de batalla. Aguardó impávido mientras los negros soldados de la reina avanzaban hacia él. A su lado, el dragón plateado desapareció en medio de un destello luminoso y la mujer ocupó el lugar de honor en la línea de combate, a su derecha. Sacudió la cabeza de manera que la melena plateada ondeó sobre sus hombros mientras desenvainaba su arma. La enarboló en lo alto, plantó firmes los pies y esperó también al enemigo. En sus labios había una sonrisa, como si supiera algo que los demás ignoraban. Uma sintió una súbita oleada de amor por la mujer. Había permanecido a su lado en todo momento, tanto en los malos, cuando parecía que el enemigo iba a alzarse con la victoria, como en los buenos, cuando parecía que el triunfo sería suyo. Había estado a su lado en las noches negras, consolándolo cuando se culpaba a sí mismo por causar la desdicha de cientos de familiares, de miles.
y también había estado para compartir la gloria cuando la reina abandonaba el campo de batalla tras sufrir numerosas bajas. Hubiera querido decirlo todo esto porque presentía que apenas les quedaba tiempo. La reina de la oscuridad disponía de un gran contingente de soldados y mucho poder, en tanto que él tenía un menguado ejército. En aquel instante supo que jamás tendría la oportunidad de decirlo nada más a esta mujer de cabello plateado. Hubo un momento en el que nadie se movió. La batalla había perdido intensidad hasta cesar por completo durante el despliegue aéreo. Ambos bandos se reagruparon. Entonces, sin necesitar que la reina diera la orden, los soldados negros avanzaron despacio al principio, con las armas enarboladas al frente de modo que formaban una mortífera barrera de acero. Uma alejó de su mente los pensamientos de amor para centrarse en la batalla. Esbozó una mueca desafiante al enemigo, y su ejército se desplegó a su alrededor, presto al combate. Un hombre dio un salto y se situó directamente frente a Uma, trazó un amplio arco en el aire con su espada en un intento de descabezar al caballero. Uma respondió girando el cuerpo y la espada de manera que frenó el golpe. Acto seguido desplazó hacia abajo su arma haciendo que la punta de acero de su enemigo tocara el suelo y entonces arremetió hacia arriba. Su espada hendió con facilidad la armadura de un oponente y penetró en la carne con un sonido de seda desgarrada. El soldado soltó su arma y se aferró el estómago con un aullido de dolor mientras intentaba sujetarse las entrañas. Cayó de rodillas, con la mirada prendida en Uma en tanto que se apretaba el vientre en un vano intento de introducir de nuevo los intestinos por la horripilante herida. Entonces puso los ojos en blanco y se desplomó sobre la humeando masa con un último estertor. Casi como si la sangrienta muerte de su compañero hubiese sido la señal para iniciar un nuevo combate, los soldados negros se echaron sobre las tropas de Uma. Otra vez se alzó el estruendo metálico de las armas al chocar, junto con los gritos, gruñidos y maldiciones de los combatientes. El fragor de la lucha aumentó hasta que se alzó un estrépito que sobrepasó cualquier otro ruido. En el centro de la algara estaba Uma, que avanzaba propinando mandobles a diestro y siniestro y abría una brecha en las filas enemigas. Siguió adelante propinando cuchilladas guaitajos, con la mujer de cabello plateado a su lado. Un corpulento soldado cuyo peto estaba empapado con sangre de otros arremetió contra Uma. El caballero frenó con su espada el golpe, dio un paso atrás y aguardó. El soldado avanzó blandiendo su arma y gruñendo por el esfuerzo. Uma se agachó para eludir la estocada y, sujetando su arma con las dos manos, lanzó un tajo de abajo arriba. Su oponente pintó a un lado y eludió la embestida al tiempo que contraatacaba. Uma frenó el golpe, desvió la espada enemigo y dio un paso adelante. Estrelló el codo en la mandíbula del soldado y se oyó el crujido de huesos rotos. La sangre salpicó el pectoral de la armadura, pero el soldado hizo caso omiso y se esforzó por mantener el equilibrio. Alzó un brazo en el momento en que Uma descargaba su espada, el acero cercenó el miembro por el hombro y un surtidor de sangre empapó el suelo. El hombre aulló de dolor, miedo y rabia, pero sostuvo la espada con la otra mano. Uma miró al soldado a los ojos y los vio empañados por el temor. El hombre quería retroceder pero le era imposible. En lugar de ello atacó con renovada furia al tiempo que maldecía con toda la fuerza de sus pulmones. Sin embargo, fue un ataque breve, ya que el soldado trastabilló y estuvo a punto de caer debilitado por la pérdida de sangre. Uma pintó a la derecha y estuvo a punto de chocar con la mujer. Giró sobre sí mismo mientras el soldado enemigo resbalaba y caía de costado, aullando de dolor. La espada se le escapó de los dedos, que se cerraron crispados en el suelo cenagoso y ensangrentado. El soldado se volvió hasta quedar boca arriba y se sacó el yelmo, que arrojó a un lado. Uma se quedó atónito ante la juventud de aquel rostro. Su adversario era un muchacho al que apenas había empezado a salirle barba, no había tenido oportunidad de vivir. Su piel adquirió un tinte lívido a medida que la savia vital abandonaba su cuerpo y empapaba la tierra.
de los labios ensangrentados salió un gorgoteo, y el joven expiró. Alrededor de Uma la batalla seguía en todo su apogeo. Hombres que se mataban unos a otros aplastando cabezas y cercenando miembros. Hombres que gritaban, aullaban y luchaban. Ni siquiera las tropas de refuerzo que la reina había sacado de la torre la salvarían de la derrota. Poco a poco su ejército se replegó. Y entonces, una vez más, el cielo se oscureció, las nubes hirvieron y los cielos desataron su furia de relámpagos. Un nuevo ejército se alzó de los despojos del anterior. Hombres descansados se alzaron para combatir contra hombres exhaustos que Uma había dirigido hasta esa posición. Primero unos cuantos, después decenas y más tarde a cientos se abalanzaron sobre ellos, levantándose del suelo ensangrentado y cubierto de cadáveres. Al parecer, la reina podía obtener refuerzos para su ejército una y otra vez hasta que todos los hombres de Uma hubiesen perecido. Estos nuevos soldados avanzaron con un ímpetu imposible de contener. Se abrieron paso con mandobles y tajos a través de las filas de lanceros, descabezando cuerpos y aplastando cráneos con la indiferente eficacia de quien despeja de enredaderas el sendero de un bosque. El suelo estaba resbaladizo por la sangre y las gelatinosas masas cerebrales. Aunque vio que su ejército se desintegraba a su alrededor, Uma se mantuvo firme en su puesto. Tenía la armadura pegajosa por la sangre de los que había matado y también había salpicones grises de los cerebros de sus víctimas. El sudor por el esfuerzo del combate le empapaba la ropa interior, y tenía los pies mojados de permanecer hundido hasta los tobillos en la sangre de los que habían muerto en combate. Pero ya no habría retirada. Si la reina vencía ahora, sería una victoria definitiva. Habían ocurrido demasiadas cosas, habían muerto demasiados hombres cuyos cadáveres se apilaban a su alrededor. Hombres que habían confiado en él. Los soldados de la reina se abalanzaron sobre ellos con renovadas ansias de venganza. Uma se mantuvo firme un instante, sin ceder terreno, presentando batalla. Poco a poco, a medida que morían sus hombres, se vio obligado a retroceder haciendo pagar muy caro cada palmo de tierra a las fuerzas de la reina. Entonces su espalda tocó la dragonlance clavada en la tierra. El punto donde no había más retroceso para él. Había llegado el momento de presentar su última batalla, de defender su última posición, pues hacer lo contrario sería traicionar a los que habían luchado a su lado. Temblorosos los brazos por la fatiga, blandió la espada chorreante de sangre y mantuvo a raya al enemigo. Se adelantaron dos soldados, uno de ellos fintó a la izquierda y viró a la derecha para arremeter contra la mujer, que se afanaba en la lucha con otro adversario. Presintiendo el ataque, Uma se interpuso entre la mujer y el soldado. El acero enemigo se descargó sobre la armadura del caballero, cerca del hombro, y hendió el metal. Uma sintió un dolor ardiente que le recorría el costado y el pecho al tiempo que la sangre brotaba. Sostuvo la espada merced a un esfuerzo sobrehumano, propinó un tajo sesgado y alcanzó al hombre en el costado. Se oyó un crujido metálico cuando la armadura del soldado cedió. El caballero hizo acopio de fuerzas para sacar el acero incrustado, con un brusco giro, pero el esfuerzo lo hizo tambalearse. Hincó un rodilla en el suelo y se balanceó hacia adelante. En el último momento alargó la mano y frenó la caída. Por el rabillo del ojo vio que su adversario alzaba la espada sobre su cabeza como si fuera un hacha. Uma no esperó a que el golpe mortal se descargara, rodó hacia la derecha, sobre el hombro herido, y gritó de dolor. Al mismo tiempo arremetió con su espada hacia arriba y la hincó en el estómago del soldado de la reina. El hombre dio un paso vacilante y después dejó caer su arma. Alargó las dos manos hacia el acero que sobresalía de su estómago. Se sentó con movimientos torpes en tanto que la sangre le brotaba por la boca. Esbozó una mueca que dejó a la vista los dientes teñidos de rojo y después se desplomó de lado mientras emitía un gruñido gorgoteante. Uma sintió que le tocaban unas manos frías y se volvió. La mujer estaba agachada a su lado, tenía la melena plateada salpicada de sangre y la armadura embadurnada.
Se había quitado el yelmo de manera que el caballero pudo ver su rostro. Sin pronunciar una palabra ayudó a Uma a incorporarse. Él dio un paso tambaleante hacia atrás y alargó la mano hacia la dragonlance para sostenerse. A su alrededor estaban los maltrechos restos de su ejército. Habían confiado en su dictamen, y él los había conducido al exterminio. Lo habían seguido ciegamente, y él los había llevado a la destrucción. El horror que contemplaba a su alrededor le revolvía el estómago, pero estaba fuera de su alcance detener la carnicería. Se recostó en la dragonlance y contempló el campo de batalla, a los muertos que lo alfombraban y a los soldados que todavía combatían en él. El sol que rozaba ya el horizonte teñía la llanura con un fulgor rojizo muy acorde con los acontecimientos. Grupos aislados de combatientes luchaban en torno al vaso de la torre, pero era evidente que la reina tenía el triunfo en las manos. Alrededor de Uma se apilaban los cadáveres de sus propios soldados. Cadáveres a los que les faltaban manos, brazos, pies o piernas. Otros estaban decapitados y algunos cuerpos eran poco más que troncos hechos pedazos. Bajo ellos, el suelo era una capa pastosa de cieno ensangrentado. El fragor de la lucha había descendido a medida que los hombres de Uma habían ido muriendo. Escuchaba los gritos de los caballeros animándose unos a otros mientras los soldados de la reina los hacían trizas. Eran hombres valerosos que morían con bravura en una causa perdida. Hombres aguerridos que no se darían por vencidos hasta que hubiera muerto el último. Hombres esforzados que creían que Uma los conduciría todavía, de algún modo, a la victoria. Hombres audaces que se culpaban del fracaso, convencidos de que no habían dado bastante de sí mismos para ganar la batalla o la guerra. Creían que su sacrificio no tenía apenas valor, de modo que no estaban destinados a triunfar. Uma sintió que se apoderaba de él la rabia y la frustración. Él era el fracasado. Si hubiese sido lo bastante ingenioso o lo bastante eficaz, habrían vencido. Si caían derrotados, la culpa era suya, pero sus hombres habían dado todo, se habían volcado en cuerpo y alma. Adoptó una pose más erguida, olvidando el dolor del hombro y del pecho. Miró fijamente la torre, una maligna estructura negra de 12 metros de altura cuyo remate brillaba con un fulgor dorado y malévolo. En su base, la reina, la segunda mujer más hermosa que había visto en toda su vida, observaba la destrucción del ejército de su enemigo desde la grupa de su corcel. Se había despojado del yelmo y lo sostenía bajo el brazo mientras estudiaba la marcha de la batalla. Esbozaba una mueca satisfecha al ver que Uma había caído en su trampa. El caballero fue incapaz de soportar más tiempo la agonía de la derrota. La ira bullía ardiente en su interior, pues comprendía que no podía hacer nada más. La batalla estaba perdida. La guerra estaba perdida. Y todos sus hombres habían muerto en vano. Llevado por la desesperación, sacó de un tirón la dragonlance clavada en la tierra y la apuntó hacia la torre en un último gesto de desafío. Ya no podía derrotar a la reina. Lo había arrastrado a la lucha para así destruir su ejército. Había ganado la batalla, y con la batalla, la guerra. Uma hizo acopio de las fuerzas que le quedaban y arrojó la dragonlance contra la torre. El impulso lo hizo caer de rodillas y un agónico dolor le sacudió todo el cuerpo. Cuando alzó la cabeza vio que la lanza se había hincado en la obsidiana de la torre, por encima de la cabeza de la reina. La lanza forjada en el fuego mágico de los discípulos de Reorx no era un arma corriente. Tenía su propia fuerza. Diseñada para matar dragones, en su interior latía un poder que ahora se descargaba en la torre y que era capaz de destruir a los monstruos más grandes. Un poder que superaba incluso al de la reina de la oscuridad. Entonces Uma esbozó una mueca feroz al ver que el brillo que emanaba de la parte alta de la torre perdía fuerza. El suelo tembló, como si la torre intentara arrancarse la lanza del mismo modo que un animal muerde y da tirones de astil de una flecha clavada en su costado.
Aparecieron unas grietas bañadas en una luz azul y fría, que irradiaron hacia afuera desde el punto donde la dragonlance estaba hundida en la superficie de obsidiana. Se alzó en bramido semejante al estruendo de un vendaval entre los árboles, mientras las grietas se expandían por el costado de la torre, de lado a lado, de arriba a abajo. La reina se volvió, vio los desperfectos y supo lo que aquello significaba. Supo que el origen del súbito poder al que había recurrido y que había estado a punto de otorgarle la victoria había sido destruido. No. No. Ahora no. Gritó. Pero, mientras chillaba, las grietas se ensancharon y empezaron a desprenderse trozos de obsidiana que se precipitaron despacio al suelo. Un retumbar semejante al de todos los truenos jamás escuchados se propagó por encima de los soldados de ambos ejércitos en tanto que cascotes enormes se desprendían de la torre. El remate de la estructura se hundió hacia adentro en medio de un estruendo demoníaco. Sin comprender muy bien qué había hecho, Uma se esforzó por ponerse de pie. Estaba mareado y sintió revuelto el estómago, creyó que iba a perder el sentido. La herida le dolía mucho y notaba que con cada pulsación perdía sangre, que resbalaba por su costado. Pero hizo caso omiso y puso toda su atención en la torre que parecía agonizar ante sus ojos. La reina azuzó a su corcel en los flancos. El animal se alejó al galope de él a base de la estructura, pero su jinete lo frenó y lo hizo darse media vuelta. Alzó los brazos y gritó algo, pero sus palabras se perdieron en el estruendo destructivo que sacudía la ominosa torre negra. Unos relámpagos saltaron de la estructura y zigzaguearon hacia arriba hasta alcanzar los nubarrones amenazantes que se cernían sobre sus cabezas. Frente a la reina apareció una roja bola luminosa que desprendía chispas. Se disparó a lo alto, hacia la dragonlance, y explotó contra el arma. Por un instante, la reina creyó que había conseguido destruirla y que recobraría su poder. Sin embargo, cuando el cegador destello desapareció, la lanza seguía en el mismo punto, hincada en la torre como una flecha en el corazón de un guerrero. Una flecha en el corazón del poder. La reina azuzó de nuevo al caballo y galopó hacia la base de la gigantesca torre negra. Intentó arrancar la dragonlance pero sus dedos no alcanzaban el arma. Con precaución, sacó los pies de los estribos y los subió para encaramarse a la grupa del animal, pero ni aún así llegaba al punto donde la lanza estaba clavada. Temblando de rabia y frustración, se puso de puntillas. Por un instante sus dedos se cerraron en torno al astil de la lanza. De repente, soltó un grito de dolor y cayó al suelo sacudida por los temblores. En ese mismo momento el caballo se espantó, salió al galope aplastando bajo sus cascos los cuerpos de los muertos y se alejó del campo de batalla. La reina se incorporó sujetándose las manos como si sufriera graves quemaduras. Se dio media vuelta y dirigió una mirada penetrante en la creciente oscuridad del anochecer. Su odio se clavó en Uma como el destello de un faro al borde del océano. Retrocedió un paso y recortó la espalda en la pulida superficie de la torre a fin de absorber poder de la estructura. El viento giraba arremolinado en torno al negro torreón a la par que el retumbar aumentaba hasta que el suelo tembló. Durante un instante no ocurrió nada y dio la impresión de que la torre había detenido la destrucción. Algunas grietas empezaron a desaparecer, y la fría luz azulada que envolvía la estructura comenzó a perder intensidad. De manera extraña, repentina, el tremor se reanudó y las grietas reaparecieron y se ensancharon. La torre pareció encogerse sobre sí misma, temblar y debatirse. Entonces, de pronto, explotó y se hizo pedazos en medio de un cegador destello blanco azulado. La fuerza de la onda expansiva derribó a Uma y a quienes estaban con él. Cayó sobre ellos una rociada de minúsculos fragmentos de obsidiana que se expandió y levantó polvo en las distantes colinas como hacen las primeras gotas de lluvia tras un verano de sequía. Atónito por lo que había presenciado,
Uma yació boca arriba contemplando el cielo mientras las nubes que lo habían cubierto se deshacían en jirones y desaparecían hasta que el negro manto de la noche se cubrió con miríadas de estrellas. La reina de la oscuridad, al igual que la torre de obsidiana, había desaparecido. Había fragmentos de la estructura esparcidos por toda la llanura, pero de la reina no quedaba rastro. La explosión de fuego y luz la había expulsado de este mundo. Uma se sentó con ayuda de la mujer de cabello plateado. Al frente había un cráter humeante, donde antes se encontraba la torre. A su alrededor yacían los cadáveres de sus hombres, muertos a manos de los soldados enemigos. Pero los hombres de la reina, vivos o muertos, habían desaparecido, barridos por el estallido de luz, fuego y humo que había destruido la torre y el maligno poder de la reina de la oscuridad. Despacio, los soldados de Uma que habían sobrevivido se levantaron. Era un grupo de hombres agotados, ensangrentados y llenos de barro que contemplaban fijamente el cráter. Uno o dos echaron a andar despacio hacia aquel punto, como si no dieran crédito a sus ojos, como si no pudieran creer que la torre se había autodestruido en su afán por librarse de la Dragonlance. Uma se dio cuenta de que ya no podía moverse. Sus manos y sus pies estaban fríos, como si hubiese pasado un día de invierno a la intemperie. Respirar era un suplicio, los pulmones le dolían al contener el aliento y solo inhalaba cuando ya no podía resistirlo más. La mujer lo acunó entre sus brazos, las lágrimas le inundaban los ojos. «Hemos vencido», dijo el caballero, en cuya voz se evidenciaba la alegría. «Sí», musitó ella. «Al final fuiste tú quien salvó la catástrofe». Intentó sonreír, pero fracasó. «Salvaste la situación como tus hombres sabían que lo harías». Él quiso asentir con un cabeceo, pero el gesto le revolvió el estómago e hizo que la cabeza le diera vueltas. Le fallaba la vista y ya no estaba seguro de lo que sucedía a su alrededor. Esbozó una sonrisa apenas perceptible. «¿Qué ocurrió?», preguntó. «Fue la Dragonlance», respondió la mujer, que parpadeó repetidas veces. Apartó los ojos de su pálida faz y miró a lo alto. Cortó la fuente de su poder y la destruyó. Y al mismo tiempo a su ejército. Lo ignoraba, musitó Uma. Era imposible que lo supieras. ¿Y mis hombres? ¿Cómo están mis hombres? Ella recorrió con la mirada el campo de batalla. Las mujeres que acompañaban a las tropas habían encendido hogueras en las colinas circundantes. Muchas de ellas buscaban a sus esposos, a sus hermanos o a sus hijos entre los muertos. «¿Están bien?», mintió. «La mayoría ha sobrevivido». «Eso está bien», dijo. «Muy bien. Ahora que todo ha acabado podré dormir». «Estoy muy cansado». Ella quería gritarle. Quería ordenarle que no se rindiera a la muerte ahora, con tanta facilidad. Pero comprendió que no serviría de nada. A la luz de las estrellas advirtió que su expresión era sosegada. Era la primera vez que lo veía en paz desde que lo conocía, ahora que la guerra había terminado y la reina de la oscuridad había sido vencida por fin. Sintió que lo sacudía un leve estremecimiento y supo que había muerto. Lo recostó en el suelo con ternura y fue hacia el cráter para recuperar la Dragonlance. Quería ponerla en su tumba. Estuvo largo rato contemplándolo en silencio, recordando el sacrificio que ambos habían hecho. Habrían podido disfrutar de unos breves años de unión, como esposos, pero el mundo habría pagado un alto precio. Por ello habían renunciado a su felicidad a favor de la de los demás. Mientras las lágrimas acudían de nuevo a sus ojos, se sintió estafada. Había creído que se les concedería más tiempo para estar junto, pero también eso se lo habían arrebatado cruelmente. Sin tener plena conciencia de lo que hacía, su cuerpo empezó a emitir un tenue fulgor que creció de intensidad poco a poco hasta que el brillo la envolvió por completo. Cuando los supervivientes del ejército de Uma encontraron a su comandante, vieron que el caballero yacía a los pies de un dragón plateado. El cuerpo del animal lo cubría, protegiéndolo hasta que su cadáver recibiera sepultura.